Bienvenidos a un episodio más de Intuitivo Podcast, donde tenemos conversaciones evolutivas, conscientes y por supuesto desde el amor para traernos historias que nos ayuden a crecer, para traernos herramientas también que nos aporten a la vida del día a día. Y bueno, estoy súper contenta, agradecida de tener una mujer súper hermosa, por supuesto, una mujer llena de luz y con una energía maravillosa. Mi invitada del día de hoy es una colombiana, ¿verdad? Se las voy a presentar. ella es Johanna Chía del Jardín del Alma. Bienvenida a Intuitivo Podcast, Johanna. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y venir a compartir un poquito de todo eso que yo sé, me consta ya tuve como esos beneficios de conversar contigo, de compartir. Y bueno, a mí me encanta tener ese tipo de conversaciones porque yo sé que siempre nos aportan. Así que muchísimas gracias. ¿Cómo estás? Hola Laura, ¿cómo estás? No, muchas gracias a ti por esta invitación tan bonita. Siento que esto es un llamado muy lindo y para entregar un mensaje que debemos compartir con todos. Así que claro, me encanta tu invitación, muchas gracias. Y sí, soy colombiana. Soy colombiana, en este momento resido aquí en Estados Unidos. Y nada, pues empecemos. Yo quiero que nos cuentes un poquito para darle un poquito de contexto a las personas de lo que haces, pero antes como de quién eres. ¿Quién es Johanna? Bueno, ya nos dijiste que naciste y creciste en Colombia. Uh-huh. Cuéntame un poquito de tu infancia. Bueno, Laura, bueno, en este momento de mi vida, bueno, soy angeóloga, soy terapeuta holística y soy una mujer medicina, una mujer que camina en las medicinas. De mi infancia, ¿qué te puedo contar? Yo tuve una infancia en lo que recuerdo muy linda, muy hermosa, la tuve con muchísimo amor. Fui criada por mi mamita y por mi abuelita. Tuve siempre a mi lado a mis tíos, siempre tuve a mi lado a mis primos. Puedo recordar muchas cosas lindas de mi infancia, pero también puedo recordar muchos momentos en los que no fueron tan lindos, que también marcaron, pero que hoy en día me han enseñado a caminar de otra manera y los he podido transformar. ¿Qué te puedo decir? Uno de los momentos que más transformó mi vida fue la pérdida de mi primo, con lo que sufrí un gran dolor, tuve un gran dolor, pero eso me ayudó a introducirme un poquito más en lo que era yo, en lo que realmente estaba sintiendo yo y en cómo yo podía caminar como ese rumbo. No fue el correcto en su momento, porque no fue el correcto. Siento que a los 16 años eres una niña, claro, experimentando ser adulta, porque muchas veces nos toca experimentar ser adultas. Y en mi contexto lo estaba haciendo, ya que mi mami fue una mamá soltera. Bueno, no fue mamá soltera del todo, pero pues yo nunca viví con mi papá. Uh-huh. O sea, no tuviste esa figura paterna. No, yo no tuve esa figura paterna como tal, no la tuve. Pero a la vida de mi mami llegó otra persona muy maravillosa con la cual ella convivió y tuvo 2 hijos más, que son mis hermanitos del alma también. Y él estuvo acompañándome durante mucho tiempo en mi vida también. Pero pues ellos también tuvieron una separación. Entonces ahí fui yo la que vine a ayudar a mi mami de muchas maneras con mis hermanos. Y tomé como el rol de yo soy quien está en casa y sostiene, mi mami es la que provee. Entonces, porque yo siento que los hijos que son primogénitos sí se sienten como un poquito responsables, ¿no? O sea, sí tienen como que esa carga de decir, ay, yo voy a ayudar, yo voy a solucionar esta parte de la vida, ¿no? Claro, yo veía a mi mami y yo decía, no, yo tengo que ser el sostén de mi mami, yo tengo que ayudarle a mi mami. Y pues de una u otra manera, ella también, pues, en su momento. En la ruptura también me imagino. Claro, y pues, en su momento de también sus dolores y todo, pues también encontró en mí ese apoyo. Entonces siempre éramos como las dos y yo era caminando ahí con mis hermanos, cuidándolos, tanto así que maternando a tus hermanos. Claro, yo estaba maternando a mis hermanos también.
Tanto así que mi hermano menor, antes de venirme para acá, para Estados Unidos, él me lo dijo. Y para mí fue algo muy lindo porque yo sí lo sentía así y lo siento de esa manera, pero escucharlo de sus palabras pues fue mucho más bello. De que yo era como una mamá en vez de una hermana y yo decía, wow, qué cosa más maravillosa. Aunque no era mi responsabilidad, yo misma me la tomé y yo misma fui la que decidí caminar con mi mami de esa manera. Entonces ha sido pues un proceso muy bonito que hoy en día lo veo de diferente manera, pero que en su momento de pronto yo decía como que, ay, bueno, no puedo salir porque tengo que estar con mi mamá, no puedo salir porque tengo que estar con mis hermanos o alguna otra cosa, pero ya hoy lo veo como esa ayuda tan bonita que yo pude ser para mi mamá y ese sostén, y que hoy en día he transformado también la vida de ella y de mis hermanos. Entonces ha sido muy lindo. También caminé mucho con mis primos, nosotros éramos súper unidos todos, por eso cuando murió mi primo, que es el que venía después de mí, pues me dio tan duro, porque pues aparte de eso fue una muerte inesperada. Claro. Entonces cogió y me sacudió por completo, y en medio de esa sacudida, yo como sentía tantas cosas desde pequeña, yo empecé a querer hablar con su alma y a tener preguntas de por qué había pasado, por qué se había ido de esa manera, qué estaba pasando. Y en medio de esa desorientación, pues me puse a jugar la tabla Ouija. Ay, Dios mío. Me puse a intentar comunicarme con él de una u otra manera sin saber que yo ya podía comunicarme con él y no tener la conciencia de que yo ya me estaba comunicando con él. O sea, me estás diciendo que llegaste como al conocimiento a tener conciencia de que podías tener comunicación después de la muerte de tu primo. O sea, claro, porque es que imagínate una niña de unos 9 años diciéndole, digamos, a su tía, es que yo vi a tal persona allí en una casa y acaba de fallecer. Pues eso no se lo van a creer a uno. Pero o sea, te pasaba desde antes, te pasaba desde siendo más niña. Sí, a mí me pasaba mucho eso. Yo le tenía mucho miedo a la oscuridad porque yo sentía que todo el tiempo me estaban mirando. Yo sentía que pasaban sombras, yo sentía muchas cosas, pero yo no era consciente de que esas sombras eran mis mismos ángeles o mis mismos arcángeles estando ahí cuidándome, protegiéndome y como preparándome para otra cosa, para lo que iba a ser hoy en día o para lo que soy hoy en día. Entonces, cuando mi primo muere, yo de una u otra manera quiero introducirme más en ese mundo, pero no tengo una orientación. Entonces, como no tengo esa orientación... Pero hasta ese momento no eras consciente de que tú podías, o sea, lo hiciste por intuición, por curiosidad. No, era porque yo quería encontrar una respuesta, porque en mi cabeza no podía caber la idea de que un niño se suicidara. Sí, o sea, yo tenía 16 años, mi primo cumplía 14 años. Entonces, en mi cabeza no cabía esa idea. Y yo decía, ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y empezaron a surgirme un poco de ideas, un mundo de preguntas que yo quería. ¿Tuviste respuesta? Siento que en su momento tuve las respuestas que debía tener, porque a raíz de todo eso yo empecé a tener muchos sueños con mi primo. Empecé a verlo, empecé a sentirlo mucho más. En uno de mis sueños tuve un sueño en donde él me decía que había dejado una carta. Y esa carta pues fue expuesta después de que yo dije eso, porque nadie sabía. Entonces, ahí yo tomé otra conciencia y yo dije, wow, esta conexión es real. ¿Qué decía en la carta? No, eso no lo sé, porque yo no vi la carta. No, en su momento hubo como una confusión, la rompieron. Realmente no sé bien qué pasó ahí y creo que no es momento como escudriñar todo eso, pero sí había una carta y mi tía pues está tranquila con eso y me parece que está bien, pero sí hay algo como que no me gustó mucho. Hay algo raro, digamos. Puede haber algo ahí que no quisieron que supiéramos ni que supiera mi tía, porque la encontró fue el ex esposo de ella. Sin embargo, las cosas siguieron, o sea, se supo que había la carta, que creo que era como el llamado que él me había hecho, pero no supimos, pues yo no supe más, la verdad. Tú sabes que, bueno, me imagino que sí sabes que hay algo que se llama constelaciones familiares y que pues es como, creo que, por ejemplo, si él dejó esa carta era por la necesidad de comunicar, y que se me hace un poco injusto
que la información no haya llegado donde tenía que llegar? Siento que la información le llegó a ella en su momento como debía llegarle. Hoy en día no veo que haya sido como un error, sino lo veo como que todo fue perfecto. Fue perfecto porque cada uno tiene que transitar su proceso de diferente manera. Yo tenía en ese momento como el mensaje para dar de que había una carta y yo lo di. En su momento no encontré todas las respuestas, pero entendí ahí que yo no debía juzgar, ni que los demás debían juzgar la decisión de él, porque No, claro. nadie tiene que juzgar. Pues es que no sabes qué estaba pasando. Exacto, ni juzgar tampoco a los que estaban a su lado, porque cuando existe un dolor tan grande que es la pérdida de un ser querido, lo que hacemos es eso, empezar a encontrar culpables. Buscar culpables. Exactamente. Buscar culpables. Es que si hubiera sido así, es que si hubiera sido así, Que si hubiera es que hecho si yo esto. lo hubiera tratado de esta manera, es que si yo hubiera estado ahí, ay, no hay culpa de nada. Simplemente la vida pasó como tenía que pasar. Obviamente, si hablamos del suicidio hay un trasfondo mucho más grande, pero pues yo creo que eso ya sería otra parte, porque nos vamos a ir por el lado de todo lo que tiene que ver con la muerte y bueno. Pero en ese momento no encontré todas las respuestas, ni tampoco pude encontrar mucha paz, porque yo sentía que habían muchas cosas que todavía no entendía. Claro. Sin embargo, pues nada, yo tuve mi luto, todos tuvimos nuestro luto de la manera como se tenía que tener. Obviamente la más afectada ahí fue mi tía, que era la mamá, que es la mamá. Pero la conexión que yo tenía con ese hombre era infinita y siento que aún sigue siendo infinita. Hace poco tuve nuevamente conexión con él, en donde sí me dio muchas respuestas y me dio mucha tranquilidad y pude ver que su alma ya estaba descansando en paz, que él estaba con nosotros, obviamente, y que sí nos veía desde otro punto de vista, pero que quizás pudo haber tenido una vida diferente, puede ser, pero pues que ya no fue. Entonces, lo único que yo le pude decir fue como, me encanta volver a verte, me encanta saber que estás bien, que estás tranquilo, que has encontrado la calma que tanto buscabas y que ya no vives en el infierno que tú construiste. Eso fue lo más lindo que yo pude tener con él. Y como de darle ese alivio y poder hablar también con mi otro primo, que era su hermano, de darle como ese aliento, de decirle, hey, tu hermano está orgulloso de ti, no te sientas culpable de nada, porque aquí no hay culpables de absolutamente nada. Cada uno toma su propia decisión en la vida. Y eso es lo que nosotros debemos entender y comprender e interiorizar, que es lo que muchos no hacemos. Wow. Es que se dice fácil. No es fácil. No es se fácil. dice muy fácil y uno trata como de tener esa conciencia, de entenderlo. Pero cuando eres tú el que está transitando por ese tipo de procesos, cuando es a ti que te toca aceptar, cuando es a ti que te toca extrañar, somos seres humanos y extrañamos la presencia, ¿no? Física. Claro, es que estamos acostumbrados a tener esa presencia física y tenemos un mal concepto de la muerte. Por eso no somos tampoco capaces de transitarla como debería ser. Yo hace 6 meses, tuve la pérdida de otro ser maravilloso en mi vida, que también estuvo conmigo al lado desde que nací, que estuvo conmigo paternándome, porque él me paternaba, mi tío materno, que también fue una muerte súper inesperada y que también vino a confrontarme todo eso que yo estaba transmitiendo, y me vino a confrontar yo cómo lo iba a transitar. Y créeme que no fue fácil. Sí. No fue nada fácil, fue súper difícil. Y yo decía, pucha, Padre amado, o sea, ¿cómo es esto? Y él me recordaba, tú ya tienes herramientas, tú ya puedes transitarlo de otra manera. Sin embargo, el dolor que yo sentía era infinitamente grande. Porque, bueno, ya no tenía 16 años y ya tengo herramientas. Pero estaba lejos. Estaba muy lejos. Claro. Y no podía... Como que yo quería estar ahí, como que yo quería tener como ese último abrazo que no tuve, porque cuando yo me vine para acá, eso es otra historia, de que yo no le dije a nadie, de que yo me vine sin despedirme. Cuando ellos ya se dieron cuenta, yo estaba acá, entonces ese vacío que yo dejé también como con mi tío. No hacer esas cosas, yo siento que nos atrasa mucho otros procesos porque quedamos inconclusos.
El En no tener ciertos momentos. ese closure, ese... En cierto momento, digamos que con las herramientas que hoy tengo yo en día, que es gracias al padre y a la madre que me han llevado por este camino tan hermoso, pude tener ese cierre. Pude no sentirme culpable, porque en su momento cuando recibí la noticia me sentí devastada. Tú no sabes el dolor tan infinito que yo sentí de no poder estar allá con mi mamá, de no poder estar allá con mi ahijado, que es el hijo de él, porque es mi ahijado. Imagínate la conexión que yo tenía con mi tío, que me dio ese rol tan importante de madrina. Ujú. Entonces, para mí era como que, wow, ¿cómo lo hago? ¿Qué lo hago? Y que aparte de eso, yo venía presentando días antes, me estaban preparando y yo no sabía que me estaban preparando para este acontecimiento tan grande y tan duro, para esta transformación. Entonces, entrar en esa conciencia nuevamente, que a veces las personas dicen, es que tú ya estás en este camino espiritual, tú ya, ¿por qué reaccionas así? No, Somos yo seres soy humanos. un ser humano Somos seres también. humanos y sentimos. Y Claro. sí tenemos más conocimiento, pero seguimos estando aquí. Claro, Y exactamente. seguimos pues sintiendo. Claro. Y muchas veces, incluso nosotros, porque yo también he aprendido a aceptar la muerte diferente y a verla como parte de la vida y a verla diferente, o sea, verla que es parte de esta vida, que es como es. Pero como que nosotros decimos, bueno, ya sé, ya entiendo. Sí. ¿Por qué me duele? ¿Por qué extraño? ¿Por qué estoy pasando por esos procesos? Y yo ya entendí, bueno, porque estamos aquí, porque la vida no es una línea recta, o sea, son procesos. La vida Y es eso así, en espiral. Y eso te hace saber que estás presente, ¿no? Y permitírtelo. Si te lo permites, porque muchas Sí, veces te lo nos quedamos permite. en el pasado y nos quedamos solamente en la transición y no avanzamos. Sí. Entonces, lo que te digo, a mí me estaban preparando mucho para este momento y yo en su momento no lo había entendido tampoco. Y entendí que es que ellos muchas veces digamos, en mi caso, que tengo este don tan bonito de poder sentir todavía las almas que no han podido transitar y de poder tener esta conexión con este arcángel tan maravilloso que es Azrael, que lo amo con toda mi alma y con el que de pronto apenas murió mi tío dije, no, pero ¿cómo así? ¿Esto cómo está pasando? ¿Por qué no me avisaste? Entendí y comprendí muchas cosas también porque, créeme, o sea, todo esto es un proceso y yo sigo en proceso, por Claro. más que tenga herramientas, sigo en un proceso y en un proceso cada vez más profundo y cada vez más profundo. Entonces, antes de que mi tío muriera, la última conversación que yo tuve por videollamada, obviamente que nos hacíamos, porque nosotros nos llamábamos prácticamente todo el tiempo y cuando él se desaparecía, oye, ¿tú por qué no me has llamado? ¿Qué te pasa, ingrato? Y era como, ¿qué te pasa? Fue el 24 de diciembre que tuvimos una conversación muy linda en donde yo estaba haciendo constelación familiar. Entonces yo empecé y yo le decía, tío, ven, yo necesito saber de dónde vienen tantas cosas, ayúdame a entender muchas cosas porque yo no sé mucho de mis bisabuelas, entonces háblame de mi bisabuela, tú qué sabes de esto. Y él me decía, es que usted es una bruja. Y yo, tío, me dice, sí, usted es una bruja, pero déjeme entender de dónde es que puede ser. Y él era el que como que conversaba conmigo todo eso y en esa conversación él me dijo como, es que yo estoy como maluco, tengo como mucho dolor estomacal, como un dolor en el pecho y yo en medio de mi cosa espiritual yo le decía, y de mi conocimiento le decía, tío, es que tú tienes mucho dolor y tienes que aprender a sanar. Ay, no empiece, él me decía, no empiece con eso. Y yo, tío, pero es que también hay que ver eso, porque el cuerpo físico ya nos habla cuando el cuerpo, cuando el alma ya no puede más. Entonces mi tío me decía, no, yo ya fui al doctor. Yo ya fui al doctor y él me dijo que eso eran gases, él me decía. Y yo, ok, tío, ok. Pero, sin embargo, tío, tienes que mirar, no sé qué. Bueno, así pasó, nos dimos por la noche volvimos a hablar, muy hermoso, muy maravilloso. Ya después de esos días volvíamos, pero a textear. El 31 de diciembre, bueno, en esos días yo empecé a no poder dormir. Yo me levantaba a las 3 de la mañana, yo meditaba y yo decía, ¿pero qué me quieres decir? Yo sabía que algo iba a pasar, pero no sabía qué iba a pasar, cómo iba a pasar. Yo me sentía como que alguien iba a faltar, pero yo no sabía
qué era lo que estaba pasando. Yo en su momento decía, era como, ay no padre, cuídame mucho a mi abuelita, porque uno piensa es en los mayores, ¿no? En los mayores siempre uno piensa. Y yo, no, cuídame mucho a mi abuelita, Padre Santo, por favor, a mi mamita, no sé qué. Cuando duré toda esa semana, como 2 semanas así, sin poder dormir, en un insomnio, me levantaba a las 3 de la mañana, me levantaba a meditar, tenía esa sensación. El arcángel Miguel estaba conmigo ahí, pero yo no entendía, yo decía, bueno, ¿qué está pasando? Cuando el 31 de diciembre estábamos compartiendo todos ya muy bonito, muy hermoso. Y ese 31 de diciembre yo hice un live por TikTok, ahí hablamos. Y yo también hablé con una tía por parte de papá, que también un primo falleció, y ella me habló, ella nunca me había hablado así, por TikTok así, y yo, no, pues tenemos que hablar, porque él se me presentó, y me dijo que ella tenía que como seguir su camino, y yo, bueno, después yo hablo con ella. En la noche cuando ya estábamos compartiendo, como a las 12 de la noche pasaditas, en mi Porsche, como en mi Porsche, en mi balconcito, para los que no saben, me parece, se puso una mariposa blanca ahí, en toda la ventana. Y yo, ay, qué lindo, esto es un momento de transformación, esto es un momento de pureza, es un mensaje que me quiere traer Gabriel, no sé qué lindo, yo decía. Después, más adelantico, yo creo que eran como las 2 de la mañana, yo le dije a mi esposo, mi amor, alguien vino a visitarme. Hay una figura ahí en el Porsche, una figura masculina, pero no sé quién es. Yo le decía, no sé quién es. No me deja ver quién es, pero no voy a salir. Dije, porque yo estoy en mi momento y estoy compartiendo con mi familia. Entonces no voy a salir. Aparte porque pues ya cuando uno conoce en este mundo, en este medio, las transiciones o la ayuda o la orientación que nosotras podemos hacer es en la mañana o es lo más conveniente. Hay un horario para nosotros poder ayudar a esas almas a encontrar nuevamente su rumbo. Entonces siguió la noche así. Obviamente yo compartí, me tomé mis traguitos con mi familia. A las 5 de la mañana, 6 de la mañana, yo no contesté mi celular porque pues yo era en otras cosas, pero llamaron a mi hijo y le dijeron, su tío acaba de morir. En mi mente no cabía qué tío, o sea, yo, ¿cómo así? ¿Mi hermano? ¿Mi tío? ¿Qué tío me están hablando? ¿Cómo así? ¿Qué pasó? Y yo llame. Mi ahijado había llamado a mi primo a decirle eso, a mi hijo a decirle eso. Yo ya llamé cuando me dijeron, no, es que su tío Jairo murió. Y yo, pero es que yo hablé con él, pero si todo estaba muy bien. Yo tuve un derrumbe total, un derrumbe donde yo decía, padre, ¿por qué no me avisaste? ¿Por qué es esto? Y empecé a tener una conversación con él, en donde recordé que las conversaciones más sinceras que tú puedes tener con el padre y la madre vienen desde el dolor a veces. Y empecé a preguntar muchas cosas. Ahí tuve la ayuda de mi tribu, una de mi tribu, unas mujeres muy hermosas, unas mujeres medicinas. En ese momento yo estaba teniendo una guía con una gran mujer muy sabia, en donde yo la llamé desbastada y le decía, ayúdame porque me estoy derrumbando. Estoy derrumbándome totalmente. Y ella me orientó un poco, le dijo a mi esposo cómo ayudarme porque yo sentía que me iba a faltar el aire, yo me sentía muy mal. Estaba en shock, estaba en un completo shock. Entonces ahí ella me explicó cosas que en su momento no entendía. Y empecé mi proceso, le encendí la velita a mi tío, con todo el amor del mundo, dejando atrás mi dolor y mandándole mucha luz para que encontrara su camino, para que no se quedara de pronto en ese infierno que él había construido aquí, sino que pudiera seguir su camino. Y empecé otro proceso con él, otro proceso que era todos los días. Yo sentía cómo él estaba intranquilo, cómo él estaba triste, cómo él no entendía qué había pasado, cómo cada momento y cada transición que él estaba teniendo lo estaba sintiendo yo. Yo me encomendaba mucho a Israel y le decía, por favor, tú que eres tan maravilloso, ilumínale su camino. Ilumínale su camino para que él no se quede aquí. Porque él ya cumplió aquí su deber. Él murió de un paro en el corazón. Fue algo muy, muy loco, aunque obviamente empezaron
todos empezaron a decir, pero es que si el doctor le hubiera dicho tal cosa, si el doctor hubiera visto, si... Ay, Ya no, pasó. eso ya pasó. Ahí no hubiéramos podido cambiar nada, porque ya todo está escrito, porque su plan de alma era Un 31 ese, de diciembre. el primero. Eso fue Ya. el primero, porque él murió como a las 5 de la mañana, más o menos. Fue el primero. Pero él llegó antes de a enero. visitarte, ¿o cómo? Él llegó a las 2 de la mañana, cuando yo lo vi en el Porsche, que yo no sabía que era él. ¿Pero él ya había fallecido o fue como...? Fue después. Lo que pasa es que el alma, antes de morir, también... Ya sabe. Ya sabe. Y él empieza como a recorrer sus pasos. Muchos dicen que el alma empieza a recorrer sus pasos después de que muere. No. El alma empieza su transición desde antes, porque él ya sabe, el alma ya sabe qué es lo que va a pasar. Y es lo que no entendemos muchos. Y aquí todos van a decir, ay, pero qué locura, no. Sabes que... Ay... Yo acabo de terminar de escribir mi libro, en el cual comparto un proceso de duelo muy, muy duro para mí, cuando murió mi primer hijo. Y en la escritura, o sea, pues como profundicé mucho, ¿no? En cosas de los días previos, en los cambios. Y ahorita que me estás diciendo eso, me hace sentido porque yo me recuerdo el comportamiento que tenía mi hijo en los últimos días y cómo me sentía yo. O sea, yo me sentí, y eso fue algo que hasta ahorita que me estás compartiendo, yo digo, wow, puede que tenga sentido, puede que eso es lo que haya pasado. Porque él murió 2 días después de mi cumpleaños. Y yo el día de mi cumpleaños me sentí que yo no quería vivir. O sea, ese día de mi cumpleaños fue, o sea, el último cumpleaños que él estaba vivo, yo me sentí como en un lugar muy oscuro. Como que yo, haz de cuenta que yo estaba viviendo anticipadamente, sin saber, o sea, yo lo estaba viviendo anticipadamente. Como que yo no quería estar viva, como yo, y estaban mis 2 hijos vivos todavía, o sea. Y 2 días después que pasa eso, pues estaba sintiendo lo mismo ya con más motivo, ¿no? Claro. Pero el comportamiento de él, solo tenía 3 años y medio. Y haz de cuenta que era como un señor. Las últimas semanas, yo creo. Que cosas que durante su vida hacía, travesuras y cosas así, en esas últimas semanas decía, no, eso está mal, eso no hay que hacerlo. O sea, y entonces como que pues uno ve diciendo, ya está madurando, ahora ya está entendiendo, ¿no? Está forjando su personalidad. Pero wow, o sea, y esas son las cosas que a veces nosotros nos cuesta aceptar. Porque exactamente, yo sí me pasé también ahí varios años en el que pude haber hecho mejor, en que por qué esto, que por qué lo otro, conmigo, ¿no? O sea, conmigo, y esa como... y sintiendo incluso hasta lástima de mí misma. Yo me tardé aproximadamente 15 años en negación completa de esa situación. Entonces, sí, es duro. O sea, es un proceso. Pero qué bonito lo que tú cuentas. ¿Sabes por qué? Porque entonces, para ti tu cumpleaños siempre va a ser un momento de transformación. Es un momento de volver a experimentar y dejar morir aquello con lo que tú ya no quieres sostener. Y no es fácil entenderlo, porque yo no estoy hablando de que esto ha sido fácil. No, y ha sido así, o sea, ha sido así. Incluso yo como que eso comenzó en ese momento. Y sí, fíjate que mis cumpleaños han sido como, si yo me pongo a tener conciencia, muy tristes. Pero yo lo evité por mucho tiempo. O sea, yo evité sentir lo que estaba sintiendo, o sea, procesar. Pero, o sea, haz de cuenta que yo el duelo lo puse en pausa y lo dejé guardadito ahí. Pusiste caparazones y sí, caparazones. puse. Entonces, cuando ya no fue voluntario, obviamente, cuando ya el cuerpo te empieza a avisar, o sea, cosas pasan y tú dices, no. Llega el punto donde dices, no puedo más. Hay que hacer algo. O sea, no puedo más, tengo que empezar a quitar esas capitas poco a poco. Y es difícil el regreso. Porque sí me he llegado a observar que me gustaría sentir más, que me gustaría conectar más conmigo. Y voy, o sea, sí, he evolucionado mucho, he avanzado mucho, pero siento que todavía me falta. O sea, me di cuenta
Me estoy dando cuenta, mejor dicho, me estoy dando cuenta que todavía hay un trabajo que se tiene que hacer. No sé si ese proceso, porque yo tengo mucha gratitud. Yo tengo muchísima gratitud. Yo creo que desde algún momento después de eso yo dije que yo no cambiaría nada de lo que pasó, ¿no? Y es duro. O sea, es como que, ¿cómo? O sea, ¿cómo puedes atreverte a decir eso? O sea, y yo conmigo misma. Pero no sé quién sería. Sinceramente, yo no sé quién yo sería. Claro, yo he visto muchos videos en donde la gente dice, pero tú cómo vas a decir que no vas a cambiar algo de tu vida ni de tu historia. Si a mí me dan en cualquier momento los videos que yo he visto, ¿no? La oportunidad de ir al pasado, yo cambiaría esto. Y yo digo, yo no cambiaría nada, porque es que ese proceso me forjó a ser la mujer que hoy soy en día. Me construyó a ser esa mujer que soy hoy en día. Me enseñó a saber elegirme y a saber sanar. ¿Qué es sanar? Es integrar eso vivido y construirlo o transformarlo en esa sabiduría para lo que tú puedes hacer con tu vida, no para quedarte en el pasado. Claro. Es poder liberar y es poder soltar. Y el soltar no es abandonar, no es olvidar. Que eso es lo que la gente muchas veces no ha entendido. Pero nosotras, las personas que pasamos por ese tipo de procesos, siento que muchas veces nos mantenemos en ese sufrimiento y es voluntario. Porque uno piensa que por sufrirlo y por llorarlo y sufrirlo mucho, es la única forma como esa persona va a continuar ahí. Y es al contrario. Entonces, eso es lo como que uno se llega a sentir culpable de querer superarlo, tal vez, que no es la palabra, porque no creo que eso pase así. No, es que tú no lo superas, tú lo transformas. Lo transformas. Porque cuando entiendes que el amor no se va, no se olvida, no se acaba, sino que el amor se transforma a través de la muerte, es cuando tú empiezas a comprender muchas cosas. Y con esto no estoy diciendo que ya pasó. No, cada proceso es diferente. Y a mí me duele todavía la muerte de mi tío. Y me duele de una manera porque ya no lo veo, porque ya no lo escucho de la manera como lo escuchaba, porque ya sé que ya no voy a poder irme, ejemplo, para el gimnasio y tener esas conversaciones en donde eran solo risas, conversaciones que a veces ni tenían sentido, pero que hoy en día para mí tienen mucho sentido. Entonces es como que yo también empecé ese proceso. Bueno, ¿tú qué me enseñaste? Y él me enseñó infinidad de cosas. Y en este proceso aprendí infinidad de cosas con él que tú no te imaginas. Él era una persona tan desapegada a lo material que tú no te imaginas. Que muchas veces le decían como que es que él es como muy conformista. Sí. No, él no era conformista. ¿Sabes lo que él era? Él amaba lo que tenía y agradecía por lo que tenía. Era una persona tan grande y tan amorosa que a pesar de todas sus dolencias en el corazón, él seguía adelante e intentaba continuar perdonando, aunque muchas veces no pudo, pero intentaba tener esa relación, intentaba no meterse en absolutamente nada. Entonces es ver eso que nos dejó esa persona a nosotros como enseñanza. Tu hijo vino a enseñarte algo y a transformar tu vida de una manera. Completamente. O sea, desde el primer momento que... Claro. Que yo supe. Y por eso fue que... Yo creo que esa fue como la forma en que yo como que lo transformé desde el principio. O sea, yo me conté una historia. Y esa historia a mí me dio paz por mucho tiempo. Pero, o sea, yo acepté que él vino a cambiarme la vida, a mostrarme lo poderosa que soy, el amor que nunca se va a ir, o sea, a transformar ese amor, el amor más sincero, más verdadero, es ese amor. Ese. Entonces, y la persona que me convertí por él. O sea, es wow. Yo digo, wow. Entonces, pero, o sea, yo me conté esa historia hasta cierto punto.
pero el duelo no lo transité. O sea, es como que sí, yo sé que Diosito me lo prestó, o tú me escogiste, o teníamos, o sea, un acuerdo de que tú ibas a venir y me ibas a cambiar la vida desde siempre y todo, o sea, yo lo acomodé tal como tú como preferías, sí, exacto, como te convenía. Para tener esa paz. Pero el dolor de soltarlo y de aceptar que ya no estaba y que, o sea, esa parte de vivirlo fue la parte en la que yo dije, no quiero. Esa parte que yo dije, no, espérate, no quiero. Entonces ahí fue donde yo creo que que ese mismo poder que me dio, cuando vino, ese mismo poder a lo mejor transformado por 10,000 veces, porque es que cuando tú tienes que pasar ese tipo de cosas, realmente tú tienes que transformarte para vivir una vida completamente diferente. Y la decisión la tomas tú, que es lo que no he entendido. Muchas veces dicen, ay, es que el Padre nos está castigando, es que el Padre viene a darnos esas enseñanzas atrás. No. Sí, sabes que a mí me dijeron muchas personas eso. A mí me dijeron que no, o sea, ¿qué hiciste típico, mal? Exactamente, es porque no aprendes, y es que sí, o sea, no es así. No es así. Y no va a ser así. Tú tomas tus propias decisiones, tú decides si quieres seguir en el dolor o si quieres transformar ese dolor. Tú eres la que decides y Él no te transformó a ti, tú decidiste transformarte, porque si tú hubieras decidido seguir en el dolor, todavía estarías en ese dolor, en ese hueco, porque nosotros nos vamos a un hueco, nos vamos a un infierno, que es otra cosa. El infierno no existe. El infierno es el que tú has construido en ti, en tus pensamientos, con tus culpas. Pero pues desde años atrás, más o menos después de 400 años después de que vino nuestro Maestro Jesús, dijeron que debía haber un infierno y un cielo. ¿Por qué? Porque debían echarle la culpa a alguien muy malo para tener a alguien muy bueno. Entonces ahí apareció Satanás. Y transformaron toda esa historia a la conveniencia del ser humano. Entonces, cuando tú te das cuenta que eso no existe, sino que realmente eres tú como transitas su vida. ¿Qué más infierno que el que nosotros nos hacemos aquí? Exacto, y que el infierno es el que estamos viviendo aquí. Que si tú no logras superarlo aquí, cuando tu alma va a trascender, pues te vas a quedar en ese mismo infierno. Porque no pudiste ayudarte aquí, porque no pudiste caminarlo aquí, porque no pudiste transformarlo aquí. Me da curiosidad. ¿Qué pasa con el alma de los niños? El alma de los niños es un alma muy pura. El alma de los niños vuelve nuevamente a su hogar. Como todos volvemos a nuestro hogar. Es que la muerte... ¿Qué hay de esta parte que me han dicho en algún momento ya? Déjalo descansar. ¿Qué hay de esa parte? Porque esa fue la última que me pegó fuertísimo, porque dije, no es posible. O sea, que una persona vino y me dijo, ya, o sea... Lo que pasa es que si tú estás en constante, tu energía está en constante dolor, digámoslo así, y pidiéndole a Él que esté ahí contigo, o ¿cómo lo digo? ¿De qué manera? No vas a dejar que ese alma tome realmente su proceso y llegue nuevamente a su hogar, porque Él va a sentir ese apego, y como somos energía, todo es energía. Mira, voy a, contarlo por lo que me estás diciendo, ¿no? Yo sé que, por ejemplo, ese mismo día, yo me despedí de él, ese día. O sea, y se lo entregué a Dios. Por eso es que yo no creo cuando vienen y me dicen, ay, no, ya déjalo descansar. O sea, no, porque tampoco siento que lo he sufrido así como que me he torturado la vida. No, yo he vivido mi vida normal, he sido muy feliz. Sé que tenía ese proceso como guardadito y sé que a lo mejor todavía me falta a lo mejor indagar más ahí, porque sé que me negué a muchas cosas, pero sé que no me aferré a él porque ese mismo día que él murió, yo le dije, Señor. Y bueno, y es que tu bebé era muy chiquito, sí. Entonces él vino como un alma muy pura a transformar, y él ya sabía que venía, sí, su alma ya sabía que venía aquí a este plano terrenal. Pero si hablamos de una persona más adulta,
en donde estamos transitando y donde nos construimos ese infierno, y si no lo transitamos y no lo transformamos aquí en la tierra, pues nos lo llevamos al otro plano. Y si en ese plano el alma no ha podido trascender, imagínate cómo van a estar. Porque claro, ellos también sienten, ellos también ven, ellos también están desorientados de una u otra manera. Que ahí es cuando entramos, pues nosotras, digo, porque me pongo también en ese lugar a ayudarlos, a darles como esa lucecita y esa orientación a que otra vez vuelvan a su camino. Entonces ellos van a ver o van a sentir ese sufrimiento, y va a ser mucho más duro el desapego que ellos van a tener, porque el alma es el que tiene apego. Y es ahí donde sí de pronto puede pasar lo que tú estás diciendo, déjalo descansar, aunque es mal dicho. Aunque es muy mal dicho, porque uno es el que está transitando su propio dolor y uno es el que está transitando y está transformando todo eso. Pero lo que sí te puedo decir es que las almas de los niños van de una vez al Padre, que sí hay que entregarlos a Él nuevamente y hay que darles una despedida, hay que darles un lugar, porque si tú no le das el lugar, ellos van a quedar en el limbo, pero tú se lo diste. Entonces hay paz en tu corazón. ¿Cómo se le da? A ver, cuéntame, ¿cuál es el proceso que...? Bueno, es diferente. Digamos, los niños que no nacen, hay que darles su lugar. Los abortos que se han tenido, hay que darles su lugar aquí en este mundo, aceptándolos, reconociéndolos y dándoles un nombre también. Porque ellos están aquí con nosotros y fueron parte de nuestra esencia. Entonces, hay unos rituales que nos sirven para eso, para entregárselo al Padre nuevamente, para hablar con ellos, y de la misma manera en que nosotros descansamos, dejar realmente como que esa energía siga su ritmo, su rumbo. Entonces hay diferentes cosas que ya serían unos rituales que nosotras manejamos a través de la espiritualidad, no de la brujería como todo el mundo dice o como muchas personas logran catalogarlo, sino con unos rituales muy lindos en donde se despide uno, pero dándole su lugar aquí y en el ahora. Y transitando con ellos de la manera más bonita que ha transformado nuestro camino. Wow, interesante. Muy lindo. Mucho que aprender, sí. Es muy lindo. Yo siento que este camino me ha enseñado tantas cosas, y que así como yo lo he aprendido y las personas que estén dispuestas a aprenderlo, es muy maravilloso. Es muy maravilloso conocer de la historia, conocer de todo esto que nos está atando y que nos estamos atando a nosotros mismos, porque somos nosotros que nos atamos, que nos ponemos jaulas, que nos encadenamos. Somos nosotros mismos que hacemos eso, pero es por no conocer nuestra historia. Johanna, ¿y en qué momento empiezas a hacer el servicio que estás haciendo, o en qué momento integras y aceptas esta parte de ti que dices, bueno, o sea, yo desde pequeña tuve estas visiones, desde pequeña tuve una conexión diferente con la muerte, con los ángeles? ¿En qué momento pasa eso ya con conciencia? Porque pues intuitivamente desde pequeña lo vivías. Lo vivías. Yo llegué a Estados Unidos, voy para 5 años acá. En el momento que yo me vine, dejé tanto ruido atrás que empecé realmente a conocerme a mí misma y empecé a aceptar realmente quién era yo. ¿Por qué lo digo yo así? Porque estando en Colombia tenía muchas distracciones entre ser hermana, ser mamá, mi vida cómo estaba, entre ser esposa, entre poner todos los roles en juego que una persona tiene, un ser humano tiene, pero que no es capaz de escucharse por un momento. Cuando yo llegué acá, pues en medio de tanta soledad, porque Estados Unidos es totalmente un mundo aparte, yo diría, y tú llegas acá y empiezas a conectar, empiezas a ver que empiezas a sentir una soledad y un vacío que tú dices, carajo, ¿qué está pasando? Si yo estoy con mis hijos, estoy con mi esposo, sé que mi mamá está bien, sé que mis hermanos están bien, ¿por qué hay tanto vacío? ¿Por qué hay tanto dolor? ¿Por qué hay tanta soledad? Entonces ahí empiezo a transitar yo, empiezo a conocerme yo. El Arcángel Miguel fue el primero que llegó a mi vida. Llegó a mi vida para enseñarme a protegerme, para enseñarme a quitar muchos apegos que yo tenía en ese momento también. Y con él llegó también el Arcángel Rafael, que me ayudó también a sanar muchas cosas que pensé que ya había sanado en su momento.
Ellos dos me enseñaron y me siguen enseñando a mí cómo transitar todo esto, todos los procesos que he pasado en mi vida y cómo transformarlos de la mejor manera para mi bien, pero también para un bien común. Ahí es donde yo empecé a sentir el llamado. Y yo decía algo muy que yo creo que a todas nos pasa, las que caminamos por este sendero, y era que si yo tenía un don, ¿por qué tenía que cobrar por ese don? Entonces yo no me permitía invertir en mí misma, porque yo decía, es que me parece ilógico que yo pueda hacer eso. ¿Por qué tengo que pagar por eso? No, amor, no es así. ¿Por qué? Porque estoy invirtiendo en mí, estoy invirtiendo en mi sanación, estoy invirtiendo en lo que más ha transformado mi vida, y yo sola no puedo. Yo sola no puedo. Yo tengo mis guías, tengo mis orientadoras, tengo quien me escucha, tengo quien me ayuda también a... Es que es un intercambio. Exacto. Es que, ¿sabes? Y a mí me pasó algo similar, te podría decir, porque te sientes como culpable por decir, bueno, si yo estoy haciendo esto porque es mi don, es mi propósito de vida, ¿cómo es posible? Pero es un intercambio incluso de energías, y pues ahí ya son como más que todo, yo creo que las creencias, ¿no? La falta de merecimiento, tal vez. Es que, bueno, aquí tendríamos que hablar de muchas cosas, y entre ellas, entre todo este camino que me ha puesto el Padre a mí para transitar, y en este despertar tan lindo, que no ha sido lindo, pero que hoy lo veo lindo, porque el despertar no es como todo el mundo lo dice, que ay, que es hermoso, que es maravilloso, que es solo luz. No, el despertar te lleva a verte interiormente. Esa es la espiritualidad realmente, es el camino hacia adentro, hacia conocerte. Dejarte de contarte cuentos que no son. Y digamos que la espiritualidad no viene a juzgarte porque si eres católico, si eres cristiano. No, la espiritualidad viene a moverte esas bases con las que tú te has criado durante tanto tiempo, y tantas creencias con las que te han criado, digámoslo nuevamente. Entonces, se me fue la paloma. ¿En qué íbamos? Me quedé como el merecimiento. Ok, entonces ahí viene también todo lo que es la herida transgeneracional. Y todo eso que se ha construido a través de nuestra historia y la historia de nuestro clan. El no merecimiento. El no merecernos cada cosa bonita que nos pasa en la vida. El no merecernos estar bien sentimentalmente, con un amor bonito. El no merecernos bien estar económicamente. ¿Por qué? Porque nosotros también tenemos unos pactos y unos lazos que hacemos invisibles con nuestro clan, con nuestro linaje. Que el linaje no solamente viene de mamá, sino viene también de papá. Con todos aquellos seres que han pasado antes de nosotros o nuestra alma hizo esos pactos. Y también de pronto en otras vidas. Entonces nos toca empezar a mirar desde atrás qué es lo que ha pasado y a conocer nuestra historia, lo que yo te decía anteriormente. Porque yo no me siento merecedora de esto. Es que yo siento que también nos han dicho por mucho tiempo que los ricos son malos, que las personas que son abundantes, algo malo está haciendo, no son tan humanos, no son tan buenos. Entonces, en mi caso, esa era como la narrativa, ¿me entiendes? De que las personas que tienen dinero se pierden. Entonces sí es como un tema a trabajar. Trabajar, porque por mucho tiempo, incluso cuando te va bien, te sientes culpable de que te vaya bien. Es como que, pero ¿por qué? O sea, es como que no te permites vivir en esa abundancia, en esa estabilidad. Y no entiendes por qué. Y tú vas y te haces una constelación familiar o te haces una regresión y entiendes perfectamente que es que o tu abuelo o tu abuela hicieron un pacto con la escasez o tuvieron algún problema en donde le dijeron al dinero, no, usted es malo, o en donde ellos empezaron a no merecerlo, y entonces ahí viene otra vez tú. Vienes tú otra vez con esos patrones y vuelves nuevamente. Es lo mismo que cuando sufrimos tanto por amor. Por esos amores difíciles de la vida, por esos hombres que vienen y que de pronto tenemos el mismo patrón de hombre siempre que viene a nuestra vida a volverlo un caos, pero ellos vienen
armar ese caos para que nosotros podamos transformarlo, no para que nosotros podamos repetirlo, pero nosotras no nos damos cuenta. Es para que te des cuenta sino que algo no está bien. Exacto, sino que empezamos a echarle la culpa a los hombres. Es que él, es que él, es que él. No, no es él, soy yo. Soy yo porque yo estoy permitiendo lo que está pasando. Soy yo porque yo estoy permitiendo que tú me faltes al respeto. Soy yo porque yo no estoy poniendo mis límites. Porque no tengo límites conmigo misma. Porque no soy capaz de alzar mi voz. Y eso viene y nos habla y nos pone más dolores y más dolores. Cuando tú te das cuenta que eres tú, entonces tú te empiezas a hacer el papel de víctima y tampoco eres la víctima, ni tampoco la victimaria, simplemente estás cumpliendo lo que viniste a cumplir aquí en la tierra, que es un proceso, una transformación. Wow. Eso es lo que estás haciendo. Pero lo más importante de todo esto es que entres en conciencia y que entres en conciencia también que el amor es libre, que cuando tú tienes un amor consciente, el amor es libre, y no estoy hablando de libertinaje, que es muy diferente, estoy hablando de un amor libre en conciencia, de un amor bonito por caminar. Y bueno, y si yo me sigo hablando de eso, entonces nos vamos a remontar a otra historia en donde la herida de nosotras viene desde la creación y desde las malas creencias, de las malas creencias infundadas en nosotras. Uh-huh. Que ahí viene algo muy bonito, que es, ¿qué te han dicho a ti de la creación? Que nosotras las mujeres somos las pecadoras, las culpables de todo, o sea, que fue Eva, tú sabes, la que cometió el pecado. Imagínate, o sea, entonces, es que... sí, no, y en este tiempo esa situación está muy... Y todavía sigue pasando. Todavía sigue pasando. Está peor, hoy está. Exactamente. En vez de evolucionar, estamos involucionando, porque nos estamos entrando en eso que nos contaron, que es una historia mal contada también, ¿no? Entonces nuestra herida viene desde tiempos atrás, desde hace más o menos 400 años después de Jesucristo, que vinieron a colonizarnos y que vinieron todas las encrucijadas donde hubo tanta muerte, donde vinieron a imponernos una religión. No estoy diciendo que la religión sea buena o sea mala, eso ya depende de las personas. Uh-huh. No estoy diciendo nada de eso, simplemente estoy hablando desde la historia. Claro. Entonces ahí viene en donde nos dicen que, en donde la religión, es ahí donde yo te digo que la religión empieza a crear otro tipo de procesos y otro tipo de creencias. Controles y todo. Exacto, eso. Pero entonces, ¿qué pasa con lo de la creación? La primera mujer no fue Eva, la primera mujer se llamó Lilith. Fue Lilith, la primera mujer que el Padre creó con Adán. Entonces la primera mujer fue Lilith, y Lilith es una mujer sabia, una mujer libre y una mujer llena de conocimiento, que a Lilith no la han puesto también como un demonio, como la que se come los niños, como la que se come los hombres, como, mejor dicho, lo peor, como que el Padre fue la que la expulsó del jardín y le quitó sus alas. Y es una historia mal contada, porque Lili no es nada de eso. La historia es muy linda, porque el Padre creó... Primero que todo, vamos a empezar por lo primero. Nosotros estamos hechos, digámoslo así, tenemos dos esencias muy fuertes y dos energías, que es la energía masculina y la energía femenina. Así como hay un padre, hay una madre. Nuestra madre se llama la Chejina. Nuestro Padre, al que llamamos Dios, no sé, universo, como tú quieras decirle. Ellos dos son los que están en nosotros. Entonces, cuando el Padre nos creó de su esencia femenina y de su esencia masculina, energía femenina y energía masculina. Nosotros tenemos esas dos. Cuando el Padre nos creó, Él nos creó con esa idea de que nosotros pudiéramos evolucionar y transformar todo lo bonito. Entonces, Lilith, que fue la primera mujer que el Padre creó en el jardín, Lilith estaba llena y hambriada, digámoslo así, de conocimiento. Ella quería saber mucho más de las cosas y ella empezó a entender que había mucho más cosas más allá del jardín. Y ella empezaba a tener unas conversaciones muy lindas con lo que era el Padre. A entender y a preguntarle sobre el conocimiento, sobre las cosas, sobre las plantas, sobre todo. Y a Adán no le gustó eso, porque a Adán le dieron celos.
Entonces a Adán le dieron celos porque Lili ya no quería pues compartir tanto con él, sino quería estar más con el padre en sus conversaciones y se estaba llenando de un conocimiento. ¿Y qué es el conocimiento? Poder, fuerza. Eso es el conocimiento. Que si tú lo sabes manejar bien, es algo muy lindo. Si no, pues te va a llevar por otro camino. Que pues tú decides. Eso ya es decisión de cada quien. Entonces, ¿qué pasó? Que Adán empezó a decirle al padre, padre, no, eso a mí no me está gustando. O sea, ¿cómo así? Yo quiero, y le dijo a Lili, yo quiero que tú te sometas, que tú estés conmigo ahí. ¿Por qué estás adquiriendo conocimiento? Yo estoy administrando, yo soy el que administra todo esto, el que gobierna todo esto. ¿Por qué tú lo estás haciendo? Y Lili, no, qué pena. Yo no me voy a someter a usted, yo no me voy a someter a sus pies. Eso, para mí, tú no representas la energía del Padre, porque el Padre no somete, el Padre no gobierna. Y entonces, ¿de dónde viene esa parte que dicen que la mujer se tiene que someter a su marido? Ahí viene. Resulta que Lili ya le dijo al padre que ella se iba, que ella no iba a soportar más eso, que ella prefería irse y se eligió a ella misma, porque ella no quería perder su libertad. Entonces el padre, viendo tanta discusión entre ellos dos y tanta controversia, le dijo, ok, vete. Cuando Lili se fue, el padre le dio alas, jamás le cortó sus alas, al contrario, le dio alas para que siguiera volando, porque él sabía que ella iba a hacer una transformación en las mujeres, él sabía que ella nos iba a dejar esa semilla del conocimiento. Entonces Lili se fue y pues nunca más volvió. Adán empezó a decirle al padre, como padre, yo necesito que usted, que me la devuelva, que vuelva. Pues eso jamás ocurrió. Entonces después Adán le dijo al padre como que, padre, yo necesito una mujer que esté hecha a imagen y semejanza, pero mía, no tuya, mía. Y de ahí nació que la mujer fue hecha de una costilla de Adán. Entonces eso pasó con Eva, ahí fue donde apareció Eva. Resulta que Eva era muy, muy humilde y ella solo estaba con Adán y solo tenía el conocimiento que Adán le podía brindar ahí en medio de su proceso de vida. Cuando Lili se entera de que hay otra mujer, ella vuelve al jardín, pero vuelve sin que Adán se dé cuenta y empieza a tener conversaciones con Eva. Empieza a enseñarle de su conocimiento, empieza a nutrirla de su conocimiento y alimentarla de ese conocimiento divino, de todo lo que había más allá. A ver, pausa. Ya ve. Pausa. Ya ve. ¿Dónde está esa información? Esa información tú la encuentras también mucho en la Biblia. ¿Ah, sí? Y la encuentras en la historia como tal. Cuando tú no la transformas, cuando tú no la quieres manipular, la encuentras. Y la encuentras en muchos escritos también. Y la encuentras cuando Lili llega a tu vida. Wow. A enseñarte. Que Lili siempre llega a la vida de las mujeres, a enseñarnos. Entonces, ¿qué pasa? Que entonces tú vas a decir, ay, pero es que necesito información aquí clara no había y escuchado concisa. nunca es que nunca, o sea, nunca había escuchado esa historia. Jamás. No. O sea, yo estoy aquí como una niña que le están contando un cuento, o sea, no. Claro, No, y es sabía. es normal que, digamos, nosotras nos sintamos así. ¿Cómo así? ¿De dónde viene eso? ¿Por qué? Sí, ¿De dónde? claro, a ver. Porque estamos acostumbrados que si no es algo físico o algo que nos digan escrito o algo que podamos ver, no creemos. Pero entonces, ¿por qué creemos en el Padre si no lo vemos? Yo creo porque he tenido lo he sentido, lo he experimentado. Ah, bueno, cuando tengas la conexión con Lili, que ya la vas a tener porque estamos hablando de ella, entonces también vamos a hablar otra vez. Dios mío. Y te vas a seguir contando la historia porque esa historia tiene que terminarse para que no digan, ay, es que el hombre es totalmente malo. No, yo no estoy diciendo eso. Entonces resulta que Lili empezó a tener las conversaciones con Eva y Eva empezó a cuestionar mucho a Adán. Y empezó a decirle, ¿tú por qué no me habías dicho esto? Y entonces Adán se dio cuenta de que Lili estaba teniendo esas conversaciones con Eva y empezó también a decirle, bueno, padre, ¿qué pasa? Yo no necesito que esto esté pasando. Y el padre ya sabía que era lo que estaba pasando, pero a él le gustaba, porque nosotros vinimos fue a eso, a adquirir conocimiento, a recordar. Y entonces ahí pasó algo en donde el padre se dio cuenta que
Adán lo que quería era igual a él y quería volverse a un Dios y gobernar. Y el Padre no nos creó para que gobernáramos, el Padre nos creó para administrar toda su creación de la mejor manera, no para gobernar, porque Él es uno solo. Es verdad que somos imagen y semejanza de Él, pero no por eso nos podemos creer dioses, ni por eso podemos poner el conocimiento que Él nos ha dado, que nos está dejando adquirir y recordar para manipular o para someter. Es muy diferente. Wow. Entonces el Padre lo que hizo fue, se dio cuenta de eso y le dijo a Adán, qué pena, las cosas ya no son así, es mejor que te vayas. Entonces, ¿qué pasó con Adán? Pues Adán estuvo muy bravo durante mucho tiempo porque pues Eva ya estaba teniendo otro conocimiento, ya habían hijos ahí, y entonces en ese recorrido que ellos ya hicieron de salir del jardín del Edén, Adán puso en contra de los hijos en contra de Eva. Ellos tenían hijos y hijas. Los hijos pues siguieron muchos patrones de los de Adán, pero Eva también le enseñó a sus hijas todo ese conocimiento que Lilí le transmitió, y Lilí por eso la convirtieron en una serpiente, en algo malo. Y la serpiente no es mala, la serpiente es conocimiento y es sabiduría. La serpiente es esa energía femenina que nosotras tenemos por dentro. Si tú te das cuenta, en muchas religiones la serpiente no es mala. En la única religión que la serpiente es mala es en el catolicismo. Y en el cristianismo también. Claro, católico y cristianismo van muy de la mano. Lo que pasa es que cada uno tiene sus creencias, pero si tú te das cuenta, leen la misma Biblia prácticamente, sino que ¿qué hacen? La cambian. Pero la Biblia ha sido cambiada de generación en generación en generación y es muy diferente en todo lado. ¿Pero qué dice? Dice la misma palabra, sino que la gente lo que hace es leerla a su conveniencia. ¿Ves? Entonces, ¿qué pasó ahí? Que Lilí quedó como el demonio. La manzana es ese conocimiento también que Lilí le dio a Eva. Entonces, por eso es malo. Y ahí empezó con esa Eva, que es la que muchas tenemos, que es la que nos dice que nosotras solo nacimos para crear hijos, procrear, solamente para eso, y para estar sometidas ante el hombre. Nosotras no podemos ser mujeres, sino que tenemos que ser solamente, en el momento que tenemos un hijo, ser mamás, ser esposas. No tenemos derecho a nada más. Entonces, eso es una herida que ya venimos transitando nosotras. ¿Y qué pasó después? Después de tanto tiempo, Eva igual le transfirió el conocimiento a sus hijas, de la boticaria, de todo eso que hoy en día o anteriormente llamaban brujería, porque las plantas tienen un conocimiento y ese conocimiento nos hace sabias. A través de ese conocimiento nosotras somos medicina. Le enseñó a sus hijas a hacer medicina de ellas propias también, pero también a dar ese bien común. Y Adán no se quedó ahí. A pesar de tanto tiempo por el que tuvo que transitar, él aprendió y pudo tener ese equilibrio. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros empezamos a ver toda esta historia como realmente es y podemos equilibrar eso que nos están diciendo sin creencias, y moviéndonos toda esa parte estructural, Adán viene a sostenernos también y a proveernos, a ayudarnos a administrar. Si somos el Adán que realmente el Padre creó y que realmente evolucionó, porque nosotras también tenemos el Adán cuando sentimos celos, cuando sentimos envidia. Eso somos nosotras, un Adán. Y cuando llega Eva, que es con la que estamos sometidas, y no nos damos el espacio para nosotras también transitar nuestra propia vida y nuestra esencia, pues somos Evas. Pero cuando llega Lilith, te dice, hey, espérate un momento, tú antes de ser mamá, esposa, hija, eres mujer. Tienes que empezar a recorrer tu camino interior, tienes que empezar a conocerte, tienes que empezar a aprender a elegirte y a no enjaularte, porque a ti no te enjaulan los demás, tú eres la que te enjaulas a ti misma. Y entonces cuando tú logras hacer un equilibrio entre estos tres arquetipos,
entre estas tres esencias, logras equilibrar todo y puede tener una dualidad. Entonces no nos hablan de que la mujer tiene que ser súper más elevada que el hombre, sino que debemos transitar juntos para poder encontrar el camino y el equilibrio. Pero todo esto, pues, como te digo, nuestros ancestros tenían ese conocimiento y tenían el conocimiento de las plantas, tenían el conocimiento de esa sabiduría propia. Ellos hablaban con el sol, hablaban con la luna, hablaban con estos seres maravillosos, con los 4 elementos que son los que nosotros tenemos también incorporados en nuestro cuerpo, en nuestra esencia. ¿Cuáles son los 4 elementos? La tierra, el fuego, el agua, el aire. Y el aire. Nosotros somos agua en su totalidad. La sangre es el agua. Nosotros somos aire porque respiramos. Nosotros somos tierra también. Nosotros somos fuego porque el fuego habita en nuestro corazón. Esa llama crística que fue la que vino a enseñarnos Jesús, que también ha sido la que han transformado a través de la historia. Como el espíritu, ¿será? Sí, pero es la semillita, no. El espíritu es lo que... A ver, nosotros estamos hechos de 3 esencias, 3 dimensiones o 3 cuerpos, como tú los quieras llamar, que son cuerpo, alma y espíritu, ¿cierto? Yo te voy a hacer como una analogía. Haz de cuenta una lámpara. De la lámpara como tal es el cuerpo. El bombillito es el alma. Y la electricidad que pasa para que todo eso se prenda es el espíritu. Esa es la analogía. El alma tiene todo lo que nuestra vida tiene que transitar. Las emociones, los procesos, los sentimientos, bueno, todo. Todo por lo que tú tienes que transitar. Este cuerpo es prestado. Pero el espíritu es lo que siempre va a estar y siempre va a habitar. Y es lo que va a pasar a vidas y vidas y vidas y vidas cuando tú decides regresar. Ese nunca se pierde. Es esa llama interna de nosotros. Entonces, me perdí. ¿En qué íbamos? Que somos 3 en uno. Así, cuando aprendemos a integrar todo eso, aprendemos a caminar mucho más, mucho mejor. Y bueno, entonces estamos hablando de lo que vino Jesús a enseñarnos. Y el Maestro Jesús vino a enseñarnos algo tan diferente a lo que nos están diciendo. El Maestro Jesús vino a mostrarnos y a darle palabra nuevamente a la mujer, porque a ella estaba como implantado mucha religión y a la mujer ya la tenían sometida y ya la tenían también a un lado, porque pues solamente estaban estos grandes obispos, si te recuerdas de la historia que nos han contado. Y el Maestro Jesús vino a enseñarnos ese amor libre, ese amor condicional, ese amor en presencia, ese amor en conciencia. Y ahí también viene una mujer muy maravillosa que es María Magdalena, que también muy pocos hablan de ella, que fue la que acompañó a Jesús en todo su proceso, que es una gran sacerdotista y de la que se dice que fue la esposa de él, que tampoco se habla de ella y que también la trataron como si fuera alguien menos, una prostituta, esa que apareció como de la nada y que Jesús la perdonó por sus pecados. Tampoco nos contaron eso bien. Entonces sí es toda esa malinformación que se ha venido generando de generación en generación. Pero ahorita, mira, a pesar de que yo sé que han habido como épocas en las que incluso las mujeres más sabias, que han sido llamadas brujas, o sea, han sido quemadas por... Claro, imagínate la cacería que hubo hace... Pero todavía estamos de cierta forma en esa época, porque estas conversaciones que estás compartiendo tampoco son permitidas. O sea, también en este tiempo han habido personas que son más sabias, que quieren compartir más información y han sido silenciadas. Entonces, claro, es como que... Y todavía somos muy, muy juzgadas, o sea, muy... yo siento como que el ser humano todavía no está listo ni preparado para ver las cosas diferentes o para cuestionarlas. ¿Sabes yo qué siento? Yo siento que sí, puede que muchos no estén preparados para cuestionarla, pero ya hay muchas mujeres que sí se están cuestionando muchas cosas y que cada proceso lo vive como uno quiere vivirlo. Si en medio de tu proceso tú empiezas a cuestionarte tantas cosas es porque estás despertando. Si en medio de tu proceso empiezas a hacerte...
hacerte, ¿cómo se dice? Bueno, no culpar a los demás, sino hacerte responsable de lo que tú estás transitando. Empiezas también a adquirir más conocimiento y empiezas a tener más momentos en los que tu mente se va a expandir y vas a empezar a ver muchas más cosas. Pero como estamos acostumbrados solamente a que debe haber una religión o que debemos transitar la espiritualidad a través de la religión, y ya solamente con ese conocimiento nos quedamos muchos. Porque es pecado hablar de esto, porque es pecado hablar del otro, porque todo es pecado. O sea, la mujer ha sido castrada de todas las maneras posibles. De todas las maneras posibles. Y fíjate que es curioso porque ya no está funcionando nada de todo eso que nos dijeron que tenía que ser como tenía que ser. No está funcionando. O sea, ya la mujer está por un rumbo, el hombre está por otro y no hay un punto medio donde de verdad haya esa conexión, donde lleguemos a un acuerdo de ser un equipo como se suponía que tenemos que ser, ¿no? Entonces ya no está funcionando las cosas como nos dijeron por siglos, por generaciones. O sea, ya si tú lo ves en este momento, el matrimonio es mejor dicho, ya inexistente, ya incluso ni siquiera como antes, que lo miraban como un negocio, como un control. Ya ni siquiera eso está funcionando. No. ¿Y por qué no está funcionando? Porque nos vamos a los extremos. O está la mujer feminista, la que yo soy la que mando, yo soy la que hago, yo soy la que mejor porque dicho. Ya no, porque exactamente, porque es que ha habido un proceso generacional de donde sí veníamos siendo muy abusadas. Y entonces ya en este momento ya sobrepasamos nosotras mismas tratando de defender lo justo, el ser tratadas con respeto. O sea, ya sobrepasamos esa línea hace muchísimo tiempo. Es que, amor, la mujer viene aquí también a enseñarle al hombre y a volver y ayudarle al hombre a que vuelva a encontrar su rumbo. Y nosotras no entendemos ese concepto. O los juzgamos o nos vamos a someternos, pero nunca encontramos un equilibrio. ¿Ves? Entonces siempre nos vamos por rumbos diferentes. Pues es que yo siento que no es que no encontremos el equilibrio, siento de que como vienen de esta narrativa de yo no te voy a hacer caso porque tú eres mujer, y entonces ya viene como desde esa resistencia, ¿me entiendes? No, son muy pocos, y sí son muy pocos. Yo siento que los matrimonios donde el hombre sabe que la mujer es un poquito más sabia y llegan a ese punto medio. Es que si nos vamos por la religión, ¿qué dice la religión? Que la mujer es la que edifica su hogar. Sí. Eso dice la palabra. Pero nos vamos a eso, pero sí, nos ponen a esa responsabilidad, pero, o sea, desde someternos, ¿me entiendes? No desde buscar la sabiduría, no desde no desde ese conocimiento que tú me estás diciendo, sino desde sométase y estése ahí en su casa. O sea, eso es edificar el hogar, estando en tu casa, obedeciendo, o sea, haciendo. Y ha sido mal construido. Por eso te digo, todo viene desde las creencias. Cuando tú empiezas una espiritualidad verdadera, en una espiritualidad en la que no estás construyendo nada, empiezas a ver realmente ese equilibrio y empiezas a cuestionarte muchas cosas sin necesidad de juzgar. Porque es que ese es nuestro primer cosa que hacemos, como que, ay, Dios mío, ¿qué está pasando? Juzgamos y culpamos al otro. Claro. Eso es lo primero que nosotras hacemos. Y por eso estamos en extremos. Y hoy en día hay muchos Adanes. Muchos. Porque no son capaces de ver un poquito más allá. Pero es que ¿quién cría a los hombres? Nosotras. Ah, bueno. Eres la segunda mujer esta semana que me dice eso. Ay, Dios mío. Ah, bueno. Uy, pero sí, es que es imposible. Si nos vamos a la raíz, es muy difícil que tú hagas algo bien hecho si tú no estás conectada, si tú no estás, o sea, tú no puedes, yo como mamá no puedo criar a mis hijos de cierta forma si yo misma no tengo ese conocimiento, si yo misma no tengo la sabiduría. Si no te permites. Si yo misma no he llegado a ese punto de entender muchas cosas, ¿me entiendes? Porque venimos repitiendo generación tras generación. Y por ejemplo, yo te podría decir que yo me he resistido un poquito a mucho de todo eso que me dijeron que tenía que ser. Pero o sea, ya las generaciones no son iguales, pero tampoco hemos sido más sabias. O
sea, nos hemos defendido porque no, ya, basta, ¿no? Claro. Pero no ha sido desde la sabiduría, ni ha sido, ha sido desde el, sí. Ha sido desde el dolor. Ha sido del de ya no más. Exacto, desde el dolor, desde decir, no, es que ya yo no me voy a aguantar esto, entonces desde el dolor, desde la venganza, desde el resentimiento. Y eso es el ego. Porque es que el ego no es solamente sentirte más que alguien. El ego nos habla de todo lo que tú estás hablando. De no poder ver un poquito más allá. Entonces alimentamos el ego con dolor, alimentamos el ego con resentimiento, alimentamos el ego con venganza, en vez de alimentarlo con amor, en vez de alimentarlo y nutrirlo con alegría y con sabiduría. ¿Ves? Entonces, ¿qué pasa con nosotras que venimos aquí como que despertamos y queremos como poner ese granito en todos? Porque no son solo las mujeres, es también en los hombres. Aquí muchas veces se habla de que solo las mujeres y en que entonces vamos a hacer un círculo de mujeres. Ajá. No. Pero sí es cierto, hasta nosotras mismas, porque justamente yo he estado en círculos de mujeres y son mujeres, o sea, y entonces uno va evolucionando, uno va creciendo, uno se va educando, uno se va transformando. ¿Y el hombre dónde queda? Y el hombre está igual. Allá. Aunque no creas, cuando nosotras empezamos nuestra transformación, sí, por medio de nosotros, sí. Ellos van también haciéndolo. Obviamente ellos van a empezar con muchas cuestiones, o sea, a cuestionarse muchas cosas y con mucho resabio, porque obviamente la mujer que conocían va a empezar a cambiar muchísimo y ellos no van a estar acostumbrados a eso. Yo tuve mucha discusión con eso con mi esposo. Yo llevo 20 años casada. Bueno, 20 años no, 17 años casada, pero 20 años con mi esposo. ¿Y yo qué te puedo decir? Obviamente la mujer con la que él se casó no es la misma de hoy en día. No. Para nada es la misma de hoy en día. Y todos estos cuestionamientos vinieron a nuestra relación. Y vinieron y de una u otra manera nos hicieron que todo se moviera y esas bases que habíamos construido se movieran de una manera muy sísmica, como si un tsunami nos hubiera venido y ¡chup!, arrasado con todo. Y eso duele, eso causa dolor, porque estamos entrando en una transformación. Pero es que si tú no lo aprendes a caminar y a transformar, pues va a seguir en dolor y no va a empezar y no va a ser ya en amor. Y entonces, ¿qué pasa? Yo entré en este camino primero. Entonces, yo soy la que tengo que también ayudar, orientar. Y tengo que tener compasión y empatía por la persona que está al lado mío. Tengo que tener respeto por esa persona. Porque muchas mujeres de las que entran acá, entonces, dicen, no, de malas. Yo ya entré, yo ya estoy evolucionando. Si usted no quiere, pues de malas. Pues tampoco se trata de eso. Nosotros damos la oportunidad también de que ellos crezcan con nosotros. Y de una u otra manera enseñamos también, a través de nuestra palabra. Sí, pero ellos también igual respetar el libre albedrío. O sea, si no quieres, si no estás listo. No importa, por eso te digo, nosotras lo hacemos a través de nuestra palabra y de nuestros actos. Porque la energía femenina es dulce, pero también es poderosa y es fuerte. Es saber manejar esa energía que nosotras tenemos. Porque nosotras estamos hechas de las dos. Entonces, ya si tú ves que no se puede y que él realmente no quiere seguir caminando contigo, es diferente. Pero si tú no das la oportunidad, ¿cómo lo vas a saber? Claro. Si tú no le das la oportunidad a él de entender un poco qué es lo que está pasando con tu vida y de cómo te gustaría que fueran otra vez, pues ¿cómo vas a saber si el hombre quiere cambiar o no? Claro. ¿Ves? Entonces, ahí es donde yo digo, yo hago mis círculos de palabra y empecé con mujeres, pero yo ya introduje a mi esposo y le dije, ¿sabes qué? Si quieres, quédate. ¿Por qué? Porque él también tiene el derecho de construir su verdad. Él también tiene el derecho de saber qué quiere y de mirar qué es lo que quiere, de tener ese libre albedrío. Y también, o sea, sí es necesaria la presencia masculina. Claro que sí. Claro que es necesaria la presencia masculina, pero ya depende, bueno, la presencia masculina o la energía masculina, como tú la quieras llamar, la energía, pero sí. Pues, dices tú que la tenemos, ¿no? O sea, nosotras también. Todos. Pero esa presencia y decir, ok, es como el equilibrio, ¿no? O sea, es bonito eso. Ver a un hombre también opinar y es bonito ver también cómo él transforma todo, porque qué lindo uno poder sentarse con él, con ellos
y escuchar también desde su verdad cómo es el concepto que tienen de todo esto, o de la evolución, o de los procesos. Porque ellos son niños heridos también, igual que nosotras, que a nosotras nos castraron un poco más por este machismo que se generó a través de la... Discúlpenme lo que voy a decir, pero pues es como tiene que decirse, a través de la religión es diferente, pero ellos también han estado castrados. Claro. Y nosotras mismas también los castramos a ellos, porque cuando nosotras no nos permitimos sentir placer, sentir disfrute, nosotros los castramos a través de la sexualidad, ellos también, porque no nos sentimos cómodas, porque es que si tú no haces lo que yo quiero, pues no. Y los castramos también a ellos a través de la sexualidad. Ay, Dios mío. Amor, es que son muchos temas. Sí, son muchos temas. Joana, para ir cerrando, cuéntame qué es lo que estás haciendo. Me mencionaste ahorita círculos de palabra en el Jardín del Alma. Okay. Cuéntame, porque esta fue nuestra primera vez, segunda / porque ustedes no saben. Sí, no saben lo que pasó, pero bueno, no importa. Lo más importante es que ya estamos aquí transmitiendo. Yo estoy súper cómoda contigo. Bueno, la primera vez también fue así, fue mucho más profunda la conversación, pero era para nosotras. Sí. Entonces fue hermosa. Esta segunda conversación ha sido hermosa igual. Muchísimas gracias. O sea, completamente diferente. O sea, nada. Yo te dije. Completamente diferente, pero sí. Cuéntanos qué haces en el Jardín del Alma. Bueno, el Jardín del Alma, yo siento que yo soy como la hija del Jardín del Alma. ¿Por qué? Porque el Jardín del Alma siempre va conmigo a todos lados. El Jardín del Alma es un lugar en donde yo te doy la seguridad para que tú puedas alzar tu voz, para que tú puedas hacer esa transición que tu alma te está pidiendo, para que tú puedas volver a florecer desde tu esencia y desde lo que tú realmente quieres construir como mujer. Entonces ese es el Jardín del Alma, un lugar donde tú puedas volver a florecer y un lugar donde tu llama se vuelva a activar desde lo profundo. ¿Qué hago en el Jardín del Alma? En el Jardín del Alma yo hago, bueno, no soy yo. Vamos a aclarar eso, no soy yo. Yo simplemente soy un canal, soy una mensajera de todos estos seres divinos, del Padre y la Madre, que a través de mí logran dar la palabra y logran orientar a más mujeres o más hombres que quieran caminar este camino, que quieran caminar este sendero de transformación, porque es lo que estamos haciendo aquí, una transformación y el aprender a vernos desde adentro y no desde afuera. En el Jardín del Alma yo hago terapias de sanación individuales, realizo, bueno, yo soy angeóloga, entonces todo lo hago también con la energía angelical. Angeóloga, para las personas que no saben qué significa ser angeóloga, explíquenos un poquito. Yo trabajo con toda la energía angelical, es decir, con la energía de los ángeles, de los arcángeles, con estos seres maravillosos que todo el tiempo nos acompañan y que no son vistos, porque nosotros no nos enseñaron a verlos. A duras penas conocemos 3, Miguel, Gabriel y Rafael, que son los 3 ángeles que nos han hablado durante toda la historia de la creación y durante todo, pero no conocemos los otros seres maravillosos que están al lado de nosotros también. O sea, nosotros tenemos ángeles y arcángeles. Nosotros tenemos nuestro no es ángel. Bueno, porque eso sí nos dijeron, bueno, a mí sí me dijeron de niña, ¿no? Ay, el angelito de la guarda. Órale, pídele al angelito que te guarde. Tú tienes un angelito que está contigo durante toda tu vida, que es tu ángel de la guarda. Tienes un ángel de nacimiento y un arcángel de nacimiento. El arcángel que te va a acompañar durante toda tu vida también. ¿Cómo lo vemos nosotros esto? A través de cuando naces, qué día naces. Cada arcángel tiene su fecha, su día. Se hablan de 7 arcángeles. Nosotros nacemos en esos 7 días de la semana, cualquier día. Cada arcángel tiene su día. Pero bueno, o sea, así como de lunes a viernes, sábado, domingo. El lunes nos encontramos con Yofiel, el ángel de la sabiduría, el arcángel. El lunes, por decirte, yo me imagino que en algún tiempo no existía el lunes, ¿cierto? O sea, no había, en algún tiempo era el día 1, el 2 o el 3 o no sé. Es que eso también viene aquí durante muchas historias
nos vamos a remontar en la astrología, entonces es otro tema que nos va a llevar muchísimo más. Entonces vamos a hablarlo por los días así para que la gente lo entienda de una manera más bueno, porque precisa. te lo digo porque el lunes no es el primer día. No, es el domingo. Es el ¿cierto? domingo, pero yo empecé por el lunes. Bueno, si Okay. vamos a empezar por el domingo, entonces vamos a empezar por el domingo. Pero el domingo, según lo que tú dices, es el primer día. Ajá. El domingo nos acompaña el arcángel Miguel. El guerrero de las batallas, el que está al frente de todo, el comandante de Dios. Él es un arcángel no solamente que nos enseña a protegernos y es de protección, sino que también rompe muchas cadenas, nos ayuda a romper muchas cadenas y muchos apegos, esos apegos emocionales. Es el arcángel con el que yo salgo todos los días. Cada arcángel emite un rayo y el rayo de él es el azul. Con este arcángel yo salgo todos los días y me protejo. Si tú te sientes insegura, con miedo, llámalo a tu vida. Sal con él en tu puerta. Arcángel Miguel, yo te pido que con tus alas nos protejas, que con tu luz nos ilumines y con tus espadas cortes cualquier miedo, cortes cualquier accidente, cortes cualquier persona o cualquier energía que quiera entrar que no sea desde la más alta vibración. Listo. Es algo así muy rápido porque esto tiene una profundidad muy grande. Uh-huh. El día lunes nos encontramos con el arcángel Jofiel, que es el arcángel de la sabiduría. Este arcángel tiene en su sabiduría la sabiduría de todos los maestros. Es con el que empezamos a conectar y a ver la belleza de absolutamente todo. Es con el que los niños pueden estudiar también para tener como más concentración, más conocimiento, ¿sí? El día martes nos encontramos con Chamuel o Samuel, como ustedes lo quieran llamar. Él es el arcángel del amor, pero él no es Cupido, como muchos de pronto lo pueden interpretar, sino él es un arcángel que nos viene a enseñar el amor propio, el amor consciente, el amor sanador, el amor transformador. Y su rayo es el rosado. El día miércoles nos encontramos con Gabriel, que es el mensajero de Dios, que es el que nos da los mensajes del Padre, que nos acompaña a las transformaciones, que acompaña a las mujeres embarazadas durante toda su gestación, que es quien acompaña a los niños también. El día jueves nos encontramos con el arcángel San Rafael, el arcángel que es la medicina de Dios. Es un arcángel tan fuerte y tan poderoso que nos habla de una verdad y que nos confronta. Este arcángel está con todos, yo diría, con todos los que queremos sanar. Por eso es que en la medicina, si tú te das cuenta, se habla del arcángel Rafael, de la medicina del Dios, del sanador. Y él está con su rayo verde. El color de él es el verde. El día sábado nos encontramos con Zadkiel, que es un arcángel también divino, que está con el rayo morado, el transmutador. Él nos ayuda a transmutar cualquier experiencia, cualquier cambio, cualquier vivencia por la que estemos pasando. Es un arcángel tan maravilloso también. Y bueno, ahí están los 7 arcángeles que se pueden hablar ahorita, porque también está Lucifer, también es un ángel. También está Azrael, que es otro. Ariel, que es otro. Okay. O sea, muchos. Por ejemplo, me llamó mucho la atención, me hablaste de los colores. Uh-huh. Del rosa. Que es parte, si te das cuenta, en el logo de Intuitivo Podcast tiene rosa, tiene azul y tiene morado. Me encantaron. Yo agarré esos 3 para mí. Y yo te puedo decir que eso tiene mucho que ver y mucho de lo que dice. Digamos, porque tú no solamente estás compartiendo una palabra, sino que a través de esta palabra también tú estás sanando y quienes ven lo están sanando, están adquiriendo ese amor propio. Están adquiriendo ese conocimiento para muchos desapegos, para tener una transformación. Entonces no es casualidad que tú escojas colores, no es casualidad. O sea, las señales están por todos lados. Ellos nos hablan de infinitas maneras. Siempre he conectado como con el morado igual por el amatista, que es transmutador. Y es esa creo como que esa parte mía de transmutar todo. Bueno, los cristales también llevan otras cosas, pero sí. Muchas de las cosas. Sí, y es esa parte de que yo me sentí que todo lo que ha pasado, todo lo que he vivido, lo podía transformar.
Me encanta. Entonces por eso como que agarré esa energía, ¿no? No había escuchado de los ángeles con colores, de los Sí. arcángeles con colores, ¿verdad? Interesante. No, y de ellos podemos otro día hablar muchísimo más, porque esto es una información muy, muy, ni siquiera básica, imagínate. Claro. Es algo como muy por pasar. Entonces sí, nosotros tenemos un arcángel con el que nacemos. Ay, me faltó el viernes, el arcángel Uriel. El arcángel Uriel es el que nos enraiza también, es el dador de la prosperidad y la abundancia. Ah, ok. Y este arcángel también tiene mucho que ver con la fertilidad, con la tierra. Entonces, ¿Qué color es? él es un color como rojito, sí, es como rojito, el rayo rojo. Pero bueno, hay muchos y todo esto también se conecta con tu sistema energético. Y ese sistema energético está conformado por unos ejes energéticos Ujú. que se llaman chakras. Y pues cada chakra también va conectado con un arcángel. No sé si la gente ya sabe, pero los chakras también son 7. Y los 7 chakras son sacro, raíz, plexo solar, corazón, garganta, tercer ojo y corona. Cada chakra también tiene su significado. Y cuando tú los tienes en desequilibrio, muchas veces también como que, ay, no puedes como avanzar. Entonces hay muchas cosas que se juntan en todo esto. Y que es importante saberlo, porque es importante saber cómo funcionamos, ¿no? Claro. Entonces, nada, así por el ladito. ¿Qué hacemos en el Jardín del Alma aparte de eso? Pues sí, yo también realizo desbloqueo de chakras. Tengo las lecturas del oráculo también y ya del tarot. Que el oráculo y el tarot son herramientas, no es para adivinar realmente, son herramientas que el mismo Padre ha puesto en nosotros para poder dar una orientación y una guía a nuestra vida. No son para adivinar, son para ayudarnos a guiarnos, que es diferente. También realizo lecturas con el péndulo, que también es otra herramienta muy bonita que se da a través de la energía y de la conexión con tus maestros y los míos para poder obtener algún tipo de orientación o respuestas. También realizo los talleres de sanación de útero, que son unos talleres maravillosamente hermosos donde la mujer conecta con esta energía tan hermosa que es nuestro útero, que el útero no viene solamente como un órgano, sino que aparte de eso también es alquimista y en él tú conservas también muchas memorias que a través de él puedes también sanar y empezar de nuevo, es el que conecta con nuestro placer también. Entonces, estos talleres de sanación de útero han sido muy lindos y muy interesantes porque se han visto la transformación en las mujeres. Estos talleres ya los hemos, no lo hago sola, lo hago con una amiga, con mi tribu, le digo yo. Tú eres mi tribu, tú eres mi hermana, con la que camino. Los hacemos las dos, los realizamos las dos. Inicialmente Diana. empecé yo, sí, inicialmente empecé yo, pero Que ya cuando pronto van a saber también de Diana porque sí. es mi próxima invitada. O sea, Diana es un ser maravilloso, es un ser que conecta mucho con esa sexualidad sagrada, con esa familia. Entonces ya van a saber de ella. Las dos conectamos porque las dos, digamos, la sanación de útero y lo que ella hace, seducción consciente y sexualidad consciente, van muy de la mano. Y para tú tener una sexualidad consciente, debes primero sanar. Entonces nosotras generamos ¿Cuándo va a ser el próximo taller de útero, sanación de útero? Si no estoy mal, lo vamos a realizar ahorita a mediados de julio, aquí en Atlanta. En Sur Carolina todavía no sé. Y seducción consciente lo vamos a realizar, si no estoy mal, a finales de julio, principios de agosto. Realmente no tenemos las fechas todavía, porque estamos primero. O sea, hacen primero uno y después el otro, van Sí. juntos. No, seducción consciente no lo hemos hecho todavía. Okay. Seducción consciente está todavía ahí porque queremos que cuando se haga seducción consciente, todas aquellas mujeres que han pasado por sanación de útero, sea paso 1 y paso 2. exacto, puedan estar ya ahí con la información de sanación de útero y puedan conectar más ya con la otra información que les vamos a brindar.
Entonces es como, nos gustaría que fuera como ese orden, sin embargo sabemos que van a llegar muchas para seducción consciente también, bienvenidas son, pero sí nos gustaría que primero fuera así. En el orden. En ese orden. ¿Qué más realizo yo en mis talleres? Bueno, yo también en el Jardín del Alma te traje también un detallito muy bonito. Mami, ¿me lo pasas, por favor? Es una de las velitas que también hacemos en el Jardín del Alma. Son velitas aromatizadas, mira, con todo el amor del mundo. Y son velitas realizadas con la energía angelical de los ángeles. Y es rosita. Imagínate. Para el amor. Sí, para ese amor maravilloso. Delicioso huele. Entonces es un detallito que te trajimos con todo el amor del mundo. Oh, qué bella. También, bueno, es que yo siento que en este camino, como que al principio de la espiritualidad tenemos una espiritualidad turista que queremos aprender de todo, y en ese aprender de todo, pues lo hacemos y nos queda para nosotras, y cuando es requerido para otras personas, pues yo lo hago Reiki, si es requerido. Pero pues ya eso depende de quién llegue al Jardín del Alma, cómo llegue, con qué intención o qué es lo que quiere realmente. Y también que se puede hacer como acompañamiento, o sea, como un acompañamiento a lo mejor después de todos esos procesos que haces, ¿no? Sí, claro, o sea, ha sido después, mira, cuando llegan a mí, lo primero que yo hago es como, bueno, cuéntame. ¿Qué es lo que...? ¿Qué intención tienes o por qué sentiste el llamado de llegar aquí? ¿Qué esperas? Porque la gente siempre llega con una expectativa y realmente nosotros cuando llegamos a un lado pues no debemos llegar como con expectativas, pero bueno. Pero la expectativa no sería como darle la intención. Sí, también podría ser si tú la intencionas, pero la expectativa y la intención es muy diferente, porque tú idealizas algo con la expectativa. Sí, tienes razón. Y la intención no. La intención es como poner, esto como es lo que tú requiero. Quieres vivir de pronto el proceso que tú quieras vivir en ese momento y como quisieras de pronto que fuera sin tener una expectativa, sino realmente dejándote llevar y abrir el corazón. ¿Ves? Sí, porque es un proceso y es un proceso muy personal, sea, no depende de alguien más, sino de uno mismo. De uno mismo y de cómo tú tengas esa apertura. Es que nosotros somos nuestra misma medicina. Sí. Pero para que esa misma medicina logre como abrirse y logre como empezar su proceso, necesitamos de otros. Acompañamiento, pues sí, necesitamos acompañamiento. Entonces nada, que sientan llamado, los espero por el Jardín del Alma. Yo creo que ahí ya tienes como mis redes sociales. Sí. Estoy en TikTok y estoy en Instagram. Claro. Como Joana.eljardín del alma, ¿verdad? Sí. El número de teléfono, si se quieren contactar directamente, también está ahí. Si no, pues es el 864-837-3290. Esto es un acompañamiento para el que sienta el llamado, para que sientan ese llamado. Los círculos de palabras son muy lindos, las ceremonias también son muy lindos. Vamos a empezar a hacer ceremonia de cacao, porque esto tiene una preparación. No es como que yo digo, voy a ir a darles cacao a todo el mundo o voy a introducirlo en la medicina del rapé a todo el mundo, porque no es así. Nosotras debemos tener una preparación antes para poder que llegue esta medicina a otras mujeres, a otros hombres, a otros seres que en ese momento sientan el llamado. Entonces muy pronto lo van a integrar. Ya lo vamos a integrar con ayuda del padre y la guía de él y la madre para que todo esto se pueda lograr. Bueno, me parece espectacular. Bueno, familia, yo creo que hemos llegado como a la parte que no nos gusta tanto, pero que es necesaria, ¿no? Y estas conversaciones cada día se ponen mejor, así que yo espero que la información que aquí se compartió el día de hoy le llegue al que le tenga que llegar, y que yo sé que es información que no todo el mundo está como preparado para recibir y para escuchar. Escúchenla, cuestiónensela, abrácenla si gustan, si deciden, porque recuerden que somos libres. Así que yo les mando un besote y un abrazote donde sea que estén. Recuerden suscribirse, dejar sus comentarios, compartir. Aquí en Intuitivo Podcast hay mucha información, muchas historias diferentes, y están para ustedes. Así que nos vemos la próxima. Por supuesto que
esta es tu casa. Ay, gracias. Cuando gustes. Gracias. Sé que hay muchos temas de los cuales podríamos conversar. Y bueno, muchísimas gracias porque viajaste, yo creo que como 2 horas para llegar y bueno, Sí. te lo agradezco. La verdad, espero yo poder visitarte pronto también. Yo también Me te encantaría, espero. me encantaría, de verdad que espero que los tiempos se vuelvan a alinear para que nos encontremos nuevamente. No, Así que tú sabes muchísimas que gracias. también el Jardín del Alma es tu casa. Los talleres que vamos a hacer aquí, espero verte también en el taller de sanación de útero, que va a ser muy lindo, y en el de seducción consciente. Sabes que mi corazón está abierto hacia ti. Cuando necesites, ahí vamos a estar caminando juntas. Y muchas gracias por esta invitación. Y sí, que la información y el mensaje que el Padre nos ha mandado y la Madre llegue a todos como tenga que llegar y con todo el amor del mundo. Claro. Bueno, familia, nos vemos en la próxima.